Nos enfrentamos a momentos de incertidumbre y cambio. Más personas padecen hambre, violencia, falta de empleo, injusticia, entornos contaminados y falta de valores. Vivimos en una época de crisis en la economía. Tenemos un exceso de información y poca atención en los temas importantes. Y finalmente, cada vez confiamos menos. Esta es nuestra nueva realidad. ¿Has escuchado la frase, el tiempo lo cambia todo? Eso dice la gente, pero no es verdad. Hacer cosas cambia las cosas. No hacer nada deja las cosas como están. Todos los días podemos hacer cosas que cambian nuestra vida, el lugar donde vivimos o a las personas que convivimos. A nivel mundial hay una iniciativa que nos puede orientar a saber cómo ayudar a mejorar nuestro entorno y la forma de relacionarnos con los demás, para generar soluciones a problemas locales. Hoy, los grandes cambios y acciones son más fáciles si lo hacemos en conjunto. Por eso hemos hecho una gran alianza. Consultiv AC, Escuela de los ODS y Moca AC, para formar Café de Moca 2030. El objetivo es abrir un espacio para platicar con especialistas que nos mostrarán cuáles son estos objetivos de la Agenda 2030 y qué están haciendo las personas para cambiar su entorno. Para la presentación de Café de Moca 2030, quiero presentarles a quien dirige este proyecto. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es subdirector de Administración de la Clínica del ISSSTE en Ecatepec. Consejero propietario del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas en Materia de Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud para el periodo 2022-2023. Creador de la Escuela de los ODS con más de 15,000 participantes en 35 países. Creador de la Escuela ODS para Servidores Públicos, con lo que obtuvo mención honorífica dentro de la Cumbre Nacional DIUT 2030. Ganador de la presea licenciado Adolfo López Mateos dentro de la Comisión de Participación Ciudadana en 2017. A Henry Van Olivares, con quien nos tomamos este café de moca. Bienvenido, Henry. Mi querida Esmeralda y presidenta de Moca AC, es un gusto saludarte y agradecerte también por esta presentación. Siempre es un gusto poder trabajar en colaboración para desarrollar iniciativas que nos permitan avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. Es un gusto estar aquí contigo. Un gusto, amigo. El placer es mío. Y bueno, platícanos. ¿Qué será Café de Moca 2030? Pues la verdad que cuando planteábamos en un principio la idea de poder establecer un espacio de capacitación, un espacio de reflexión, pero sobre todo de intercambio de ideas que nos permitieran conocer un poco más acerca de lo que es la Agenda 2030 a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, reflexionaba y sobre todo me emocionaba poder invitar o sobre todo crear alianzas que nos permitieran no solamente saber qué es la Agenda 2030, no solamente desmenuzar sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que también pudiéramos crear un espacio para poder crear, proponer y sobre todo implementar acciones que nos permitan el día de mañana lograr una sociedad más justa, más igualitaria y más sustentable para todos. Café de Moca es simplemente un espacio que nos permitirá reflexionar, pero sobre todo propuestas hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Perfecto, amigo. Eso suena bastante interesante. Pero cuéntame, ¿qué es la Agenda 2030 y cómo surge? Pues mira, la verdad es que esa es la pregunta para este gran proyecto que es Café de Moca.
2030. Y hoy en día es muy fácil a través de los medios tecnológicos poder googlear, como se conoce burdamente, y buscar qué es Agenda 2030 y desde luego vas a encontrar un sinfín de bibliografías, de revistas, libros, sobre todo ensayos sobre esta propuesta que plantea Naciones Unidas. Pero en resumidas cuentas, y como siempre yo lo digo, a través de los espacios que nos permiten dar a conocer sobre este proyecto de Naciones Unidas, yo siempre lo he dicho, en resumidas cuentas, es una ruta crítica de seguimiento que propone la ONU a través de los países que lo integran, con la intención justamente de dar a resolver los problemas que nos enlistabas en la presentación de esta primera emisión. El combate al hambre cero, a la pobreza, a la educación de calidad, sobre todo a la igualdad de género y a los problemas económicos, sociales y ambientales que vivimos día con día. Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de las 169 metas que plantea es dar una salida, dar una respuesta a los problemas que al contrario o al paso de los años se han venido agrosando conforme van pasando gobiernos, sexenios, formas de sistemas políticos. Es la respuesta hacia los problemas que vivimos día con día y sobre todo con la interacción de los gobiernos, las organizaciones civiles, las empresas y el público en general que buscan esa sociedad más igualitaria y más justa para todos. Ok, querido amigo Henry, tienes mucha razón en eso de que ahora en internet pues se encuentra todo, ¿verdad? Pero bueno, ahora en Café de Moca, pues yo creo que contigo, que eres el experto en el tema, pues vamos a tener más conocimiento. Pero cuéntame, ¿por qué se ha vuelto tan importante en los últimos años? Pues mira, es curioso comenzar a indagar un poco de dónde surge esta iniciativa. Esta iniciativa surge en el año 2000 a través de la Asamblea de Naciones Unidas, justamente en ese año, donde los países integrantes de esa asamblea proponen los objetivos del milenio, que no son más que unos objetivos que planteaba justamente resolver los problemas la problemática de esos años. Por ejemplo, el tema del VIH-Sida, el tema de la pobreza, que siempre ha sido un problema que ha estado dentro de la agenda pública de cada uno de los gobiernos, específicamente también o concretamente más Latinoamérica, el tema de la pobreza, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, el problema de la globalización que representaba en los años 2000, surge los objetivos del milenio, con la intención de dar pauta a la resolución de estos problemas que enumerábamos anteriormente y que su fecha de vencimiento, su plazo de vencimiento era justamente para el año 2015. Estos objetivos, conforme van pasando los años, comienzan a avanzar en ciertas metas, en ciertos indicadores que planteaban desde el año 2000 y que han dado pauta, y hay que decirlo, Esme, han dado pauta para que hoy en día se comiencen a solidificar diferentes proyectos, diferentes iniciativas, diferentes trabajos conjuntos entre naciones tanto de Europa, de América, de Asia, justamente con la intención de resolver estas problemáticas. En el año 2015, tratando dentro de un ejercicio de reflexión, las Naciones Unidas plantean que estos indicadores que se habían planteado desde el año 2000, obviamente tuvieron un avance significativo. Sin embargo, el periodo de vencimiento, que habían sido 15 años, daba pauta para que todavía no terminaban de coadyuvar todos los resultados que se esperaban en ese entonces. Entonces, se vuelve a sesionar en el año 2015, específicamente en la ciudad de Nueva York, y en el año 2015 se plantean y nacen estos objetivos de desarrollo sostenible o esta Agenda 2030, que como su nombre lo dice, plantea ahora que estas metas se cumplan para el año 2030. ¿Cuál es el gran sentido connotador o innovador que plantean estos objetivos de desarrollo sostenible en comparación con los objetivos del milenio? Es que se amplían completamente. Anteriormente solamente teníamos 6 objetivos, ahora se amplían a 17, contemplando temas como el medio ambiente, como la igualdad de género, como la educación de calidad y sobre todo reforzando temas que ya venían trabajando, como
la resolución a la pobreza extrema. Entonces, en el año 2015 nace esta Agenda 2030 para fijar su plazo hasta 2030, el año 2030, y la inclusión de nuevos objetivos para la resolución de varios problemas. Pero más allá, nace un lema muy conocido, que creo que personas que ya tienen noción sobre este tema conocen, que es el lema de no dejar a nadie atrás. Y realmente, yo te podría decir que lo innovador no es que se hayan ampliado las metas, lo innovador no es que se hayan contemplado ciertas problemáticas, sino que lo innovador se presenta cuando las Naciones Unidas entienden que los problemas graves como la pobreza no se van a resolver solamente por parte del gobierno. Necesitamos involucrar al sector privado, necesitamos involucrar a las organizaciones civiles, a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, pero a todo el público en general o actores de la sociedad civil, como lo es MOCA específicamente y otras organizaciones que vienen pugnando mucho por el cumplimiento de estos objetivos. Plantea, y es muy interesante, una intervención que plantea en ese momento el secretario de Naciones Unidas cuando decía, los gobiernos han pasado 15 años y en estos 15 años no se ha resuelto el problema de la pobreza extrema, al contrario, se ha agravado. Por eso es importante que las organizaciones civiles, gobiernos, empresas comiencen a trabajar, y de ahí parte el lema de no dejar a nadie atrás, de poder involucrarnos todos y cada uno de nosotros para la resolución de los problemas que vivimos día con día. Eso es lo que plantea la Agenda 2030. A raíz de eso, hoy en día pueden checar que diferentes gobiernos han planteado políticas públicas alineadas a la Agenda 2030. Hoy en día, incluso podemos decir, Esme, que tenemos presupuesto para coadyuvar el tema de la Agenda 2030. Hay planes de desarrollo de gobiernos municipales, estatales y federales que plantean justamente la resolución de estos problemas. Lo innovador de estos objetivos es que se han puesto dentro de la agenda pública y política de todas las naciones que contemplan ONU, y sobre todo se han establecido mecanismos jurídicos y acciones en busca de esa sociedad más sostenible para todos. Qué interesante saber que el avance que han tenido en estos años que ya han transcurrido desde su creación. Y a partir del año 2000, ¿cuáles son los logros y retos que enfrenta actualmente la Agenda 2030 y sus 17 objetivos? Pues mira, la verdad es que del año 2000 al año 2023, la sociedad ha sido completamente un cambio radical, tanto de año, de meses, tanto de década, ha cambiado completamente. En el año 2000, las personas que a lo mejor tengan noción sobre esos años, dentro de la agenda de salud, por ejemplo, el tema del VIH-Sida era un tema desconocido completamente. Incluso hoy, hasta el año 2023, podemos decir que no hay todavía un antibiótico completamente que pueda curar esta enfermedad. Pero los indicadores, las necesidades han cambiado conforme han pasado los años, Esme. Y los avances que hemos tenido, hoy en día el tema de educación, específicamente en México, el tema de educación básica ha avanzado muchísimo. Hoy en día la educación básica es obligatoria en México. Anteriormente, en unos años, había una deserción escolar grandísima a nivel secundaria, a nivel primaria, y hoy en día los indicadores de deserción escolar comienzan a verse en el tema de la educación media superior. Ese tipo de indicadores, ese tipo de realidades que se denotan del año 2000 al año 2023, nos permiten conocer los avances que han venido teniendo o que han tenido los gobiernos. Pero, por ejemplo, en el tema de educación, no solamente ha sido un tema de gobierno, ha sido también un tema de organizaciones civiles. Hoy en día hemos conocido colectivos, ONGs, OSC, que comienzan a pugnar o llevar educación básica a esas comunidades marginadas. Te pongo claramente un ejemplo que no hace mucho platicaba justamente con un colectivo en donde me decían que la educación básica o una primaria en las comunidades más alejadas costaba muchísimo, porque esas comunidades que hacemos 2 horas para llegar y que tenemos que caminar y que tenemos que a lo mejor utilizar algún medio de transporte diferente a lo que conocemos como un camión, un taxi, es difícilmente que pueda llegar a una infraestructura para educación básica.
pero esos colectivos lo que hacen es llevar educación básica a esas comunidades tan marginadas, cosa que el gobierno difícilmente le costaría presupuestar una iniciativa así. Entonces, los avances que denotamos, Esme, es que ya no solamente contempla el gobierno la resolución de estas problemáticas, sino que también comienzan a inmiscuirse los diferentes sectores para dar resolución a esas problemáticas. Hoy, de verdad, te digo con una certeza, el tema de hacer obligatorio la educación media, la educación básica, perdón, no ha sido solamente un trabajo de gobierno, ha sido completamente un trabajo de empresas que han metido capital económico para que esto sea una realidad, ha sido de organizaciones civiles, de ONGs, para que pugnen hacia una educación básica. Entonces, hay grandes retos, obviamente, los objetivos del milenio nos dejaron un parteaguas muy interesante, nos dejaron avances realmente sorprendentes para el año 2015, pero la verdad es que haciendo un ejercicio de reflexión, hay metas que plantea la Agenda 2030 que para el año 2030 no se van a cumplir y que realmente necesitamos trabajar de manera conjunta. Por eso la verdad es que cuando lo mencionabas en un principio, esta alianza que teníamos tanto MOCA como Escuela ODS, la verdad es que de eso se trata, de eso se trata la Agenda 2030, de trabajar de manera conjunta entre todos los sectores para lograr mover esos indicadores, pero más de un tema cualitativo, necesitamos un tema cuantitativo que nos permita ver tangibles los resultados que día con día hacen gobiernos, empresas y organizaciones civiles. Qué bueno saber que se ha ampliado este panorama y se han incluido a diferentes sectores para que se puedan cumplir los objetivos que tú nos mencionas. Y hablando de incluir, ¿cómo podemos contribuir e impulsar la Agenda 2030? Pues mira, la verdad es que hay un decálogo, digo así como decálogo, porque establece todos los objetivos de desarrollo sostenible y en esa, lo puedes de verdad buscar así en Google y aparece como las 100 acciones que puedo hacer para contribuir a los ODS. Y es un decálogo porque por cada ODS establece 10 acciones que puedes hacer. Y de verdad, esto a lo mejor va a sonar muy trillado, pero todos hemos escuchado que el apagar el foco del cuarto donde no estamos utilizando, pues realmente contribuye al ahorro de la luz eléctrica y esto contribuye al ODS número 7, energía limpia y asequible. Todos hemos escuchado decir que cerrar el agua del grifo cuando no lo estamos utilizando, pues ayuda al ahorro del agua y esto contribuye al ODS número 6. Son acciones muy básicas que todos podemos hacer, pero creo que hoy ya no se trata de poner acciones pequeñas en nuestro día a día. Hoy necesitamos pasar de una parte de ser observadores a ser personas que entramos al campo de la acción. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Hoy la verdad es que vemos mucha participación por parte de jóvenes, mucha participación de todos los sectores de la sociedad, justamente con el único objetivo de plantear o de dar resolución a cierta problemática que cada uno de nosotros tenemos. Hoy de verdad hay un sinfín de colectivos que plantean la resolución no de la Agenda 2030, no de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, específicamente de una meta. Y eso es lo interesante de poder convertirnos en observadores a convertirnos en personas de acción. Cada uno de nosotros tenemos una causa. Yo escuchaba justamente a grandes consultores de imagen que decían, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu visión? ¿O cuál es la bandera que tú arropas? Muchos de nosotros defendemos el cuidado del medio ambiente, defendemos la cuidado y preservación de los animales, la igualdad de género, que es un tema que se ha puesto mucho dentro de la agenda pública de diferentes países, el tema de las alianzas, el tema de la educación, en fin, hay un sinfín de banderas que puedes arropar, pero hoy en día lo interesante es saber tú qué estás haciendo para modificar o sobre todo transformar tu entorno. Hay diferentes colectivos que el día de hoy se dedican y eso es muy interesante, fíjate que no sé si has escuchado, Esme, a lo mejor sí, lo que era la situación de narcotráfico en Colombia, la Comuna 13, donde vivía Pablo Escobar. Hay un colectivo
que incluso pueden buscarlo en YouTube, hace entrevistas justamente, y ellos arropan el ODS número 11, que es comunidades sostenibles. Y lo que hacían ellos, la Comuna 13, para quien no lo sepa, era justamente donde nació Pablo Escobar y donde desarrollaban completamente toda la delincuencia que establecía este personaje. Entonces, ese foco o esa zona se convirtió en un foco rojo. Era una zona de violencia, de narcomenudeo, era la peor zona de Medellín que podías conocer. Este colectivo arropa este ODS número 11 de la Agenda 2030 y ellos comienzan a transformar espacios públicos en públicos. ¿A qué me doy con esto? Había una zona ahí, me parece que de zona de deporte para los jóvenes y era completamente inutilizable. O sea, tú no podías entrar a cualquier hora del día porque completamente encontrabas personas consumiendo drogas, personas haciendo o delinquiendo. Y este colectivo lo que hace es comenzar a pintar, comenzar a hacer espacios accesibles para personas con discapacitadas, comienza a ser público los espacios públicos, empiezan a hacer tardeadas, empiezan a hacer talleres para los niños y de ver, tú puedes ver o denotar un paréntesis entre lo que hace este colectivo al momento que entra este colectivo. Y hoy la Comuna 13 es de las zonas más turísticas de Colombia, es de las zonas más visitadas por los turistas, porque esto ha hecho que este colectivo conforme o transforme su entorno en un lugar accesible. Y es un ejemplo entre miles, eso es a lo que quiero llegar, es de convertir de personas que estamos observando, personas que comencemos a arropar una meta, un objetivo, un ODS, si así lo quieres ver, y comenzar a poner en plasma. De verdad, cada uno de nosotros tenemos diferentes realidades, cada uno de nosotros tenemos diferentes problemáticas. ¿Qué es lo que más nos afecta? Si nos vamos a la zona de Catepec, por ejemplo, que es una zona donde difícilmente tienen agua potable, pues han surgido muchos colectivos que comienzan a ver la manera. Te cuento un caso ejemplo y a lo mejor me estoy saltando una de las preguntas que a lo mejor ya tendrás plasmado, un tema que estaremos tocando, pero por ejemplo, hay una organización civil que se llama Captación Mundial. Y perdón que haga mucho énfasis en las organizaciones civiles porque esto es lo interesante. No por algo Moca lanzó su iniciativa en Cafés de Mocas 2030, porque son las organizaciones civiles, ESME, las que han puesto estos temas dentro de la agenda pública. El tema de concebir una igualdad de género, de verdad, no hubiera salido nunca si diferentes ONGs o SCs hubieran puesto en tela de juicio el poner o debatir dentro de los congresos de temas. Entonces, el arropar, y a lo que quería llegar con este ejemplo era en Ecatepec, que es una zona donde no hay suministro de agua potable para todos, ha nacido diferente un colectivo que se llama Captación Mundial, que lo que hace es adoptar en escuelas, hospitales, clínicas, un sistema de captación de agua pluvial. Y esto ha hecho que se transforme en agua potable para esos espacios donde es difícil el acceso al agua potable. Entonces, ¿cómo podemos acoplar los ODS a nuestra vida? Arropa una meta, arropa un objetivo, pero sobre todo, ten la visión de cómo poder plasmarlo a tu realidad para poder resolver esas problemáticas que tenemos. Yo de verdad les recomiendo a todos, lean ese decálogo de las 100 acciones por los ODS, pero también busquen, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una biblioteca digital de prácticas exitosas en temas de ODS. Hay muchas organizaciones civiles en el Estado de México, en Querétaro, en San Luis Potosí, que llevan día con día acciones que han venido replicando en diferentes zonas del mundo y que hoy en día comienzan a dar resultados tangibles para la solución de los problemas que vivimos día con día. Fíjate, amigo, que esta información que nos estás dando pues es muy importante y precisamente pues Café de Moca 2030 pues es la finalidad, que todos estos datos que tú nos das pues nosotros los llevemos a cabo y como tú dices, a lo mejor agrupar algún objetivo y desde tu casa puedes empezar a hacerlo como sociedad, como asociación civil, como gobierno. Es muy importante saber toda la información que nos estás dando, que a lo mejor pues la desconocemos totalmente. Y bueno, amigo, háblanos sobre algunas acciones o proyectos exitosos que han contribuido al logro de los ODS.
una lista larga de diferentes prácticas. Yo sé que ahorita nos están viendo diferentes públicos. Quiero empezar con esta iniciativa. Ustedes pueden entrar a sus redes sociales y buscar IESEC. IESEC es una organización no gubernamental reconocida por Naciones Unidas, y lo que hace IESEC es adoptar el ODS 17, que son alianzas para lograr los objetivos. Para mí es mi objetivo de desarrollo favorito, porque el ODS 17 ha hecho que el día de hoy aquí estemos Esmeralda y yo platicando sobre Agenda 2030. Entonces, esta organización de IESEC lo que hace es buscar voluntarios, buscar jóvenes voluntarios. Pero dice, bueno, ¿y cuál es el objetivo? Lo interesante de IESEC es que busca jóvenes, los concentra en diferentes zonas y los envía a otros países a hacer voluntariado para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso me dirán, ¿es cierto esto realmente funciona? Es cierto, porque yo fui un voluntariado en IESEC. Yo en 2019 tuve la oportunidad de salir a Brasil y contribuir al ODS número 4 de educación de calidad con organizaciones brasileñas. Y lo que hace esta organización fue tratar de darle la oportunidad a los jóvenes de conocer otros países contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo quiero compartirte que lo que hicimos en Brasil fue una experiencia muy enriquecedora, porque logramos construir con las organizaciones de Brasil una red que permitiera a los niños de educación básica lograr tener un segundo idioma, que era poder concentrar a todas las ONGs, y tú sabrás que en Brasil hablan portugués. Lo que hacíamos era tratar de enseñarles un segundo idioma a través de un mecanismo que establecen allá en las escuelas para poderles enseñar español o inglés. Entonces, quiero poner sobre la mesa, perdón, a IESEC, porque IESEC es una organización enorme, de verdad, enorme, 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 que está buscando completamente a los jóvenes, uno, para capacitarlos en temas de Agenda 2030, dos, enviarlos al extranjero, haciendo esa interculturalidad entre dos naciones, pero sobre todo hacer que estos jóvenes que conocen otros países y que adoptan el ODS 17, que son las alianzas, puedan establecer y sobre todo plasmar un proyecto en tema de Agenda 2030. Captación Mundial, como ya lo decía, en Ecatepec ha logrado establecer diferentes mecanismos de captación pluvial, y eso es muy interesante, porque lo que nos permite es hacer que esos espacios públicos que no tienen acceso al agua potable, esa escuela que tú visualizas ahorita y que dices que por más de 10, 15 años el presidente municipal o el gobierno estatal no ha podido meter una red de agua potable, pues hoy en día, gracias a Captación Mundial, ya pueden tener un sistema de captación pluvial que se convierte completamente en agua potable. Y eso de verdad que es fundamental para combatir la desertificación y sobre todo lograr que más escuelas, más niños, más amas de casa, más familias tengan agua potable. Un tema que también a mí me tocó encabezar y que fue un caso de éxito que desafortunadamente ya no pudimos documentar fue en Veracruz, en el municipio de Minatitlán. Hicimos un convenio de colaboración con el presidente municipal y con Techo. No sé si logren conocer a Techo. Techo también, al igual que IESEC, es una ONG enorme, de verdad. Y lo que hace Techo es construir casas ecológicas para familias en situación de pobreza extrema. Entonces lo que hicimos, como ya les decía, mi ODS preferido es el ODS 17, lo que hice es tratar de construir una alianza. Y lo que dijo Techo, pues mira, yo te puedo ayudar a construir casas ecológicas. Tú tienes una zona completamente reconocida por Coneval como una zona en situación de pobreza extrema. Yo te puedo donar casas o puedo ayudarte a construir casas ecológicas, porque de verdad en esa zona había familias que vivían incluso en cuevas, había familias donde establecían casas de cartón, de lo que fuera. Obviamente viviendas que no son dignas para una familia. Entonces, Techo lo que decía, yo te puedo capacitar, yo te pongo los materiales, tengo un problema, me hace falta voluntarios, no tengo personas, no tengo el capital humano para establecer esas casas. Entonces, lo que hicimos era un convenio de colaboración entre Techo y el gobierno municipal, y el presidente municipal puso a todos sus servidores públicos, directores, regidores, cabildo, todos,
y adoptó una iniciativa que se llamaba, me parece que fines de semana por los ODS, algo así. No recuerdo la verdad, ya tiene tantos años también que la pudimos sacar. Y lo que hacían era que los fines de semana se iban con techo. Fíjate, el gobierno municipal, el presidente municipal se iba con techo, con los voluntarios de techo, y establecían y lograron crear 15 casas ecológicas para 15 familias en situación de pobreza extrema. Hace tiempo veía un documental de un youtuber muy conocido en donde logró en Ocuilan construir casas para las familias damnificadas por los sismos. Pues ahora, eso que hizo ese youtuber conocido, ahora lo estaban haciendo un gobierno municipal y una ONG con la única intención de dar cumplimiento a la Agenda 2030, que es el ODS número 1, fin a la pobreza. Porque si también tú visualizas, no solamente la pobreza se vislumbra como la necesidad de insumos para subsistir día con día, sino también toma en cuenta el tema de un patrimonio, el tema de una educación. Entonces, Techo, que es una organización reconocida por ONU, adoptó el ODS número 1, hizo un convenio de colaboración con un gobierno municipal y la verdad es que logró plasmar, pero sobre todo ver concretado una iniciativa que resuelve la problemática de las sociedades. Imagínate tantas familias en situación de pobreza extrema que no tienen una vivienda digna y que en este convenio de colaboración que van de manera en primera fila y en bandera rembombante, los ODS establecen una iniciativa que realmente resuelve. Y quiero cerrar con esta última iniciativa que para mí fue la última que pude echar a andar en el municipio de Tenango del Valle, en la dirección específicamente de fomento al empleo. Logramos o lograron ellos crear una iniciativa en donde pudieran recoger ideas de negocios de estudiantes de educación media superior, específicamente de preparatoria, telebachillerato. Ellos crearon una idea de negocio. Se sacó en la convocatoria, obviamente pasaron diferentes filtros y las mejores iniciativas en cuestión de empresas, de negocios, ¿cómo decirlo?, locales, pues pasaron a la ronda final. Uno de ellos fue los hongos Inmiquil. Y lo que hacían los hongos Inmiquil era que específicamente pues trataban de hacer una plantación de hongo comestible, obviamente, apoyando al tema del medio ambiente, de los ODS del medio ambiente, y cultivaban. Y llegó a tal punto en el que en algún momento lograron o pudieron darle empleo a diferentes familias de esa comunidad. Y lo que hacían completamente era, creamos un negocio que salió de una iniciativa de unos jóvenes, empezaron a darle, a pulirlo, a trabajarlo con las familias, lograron darle empleo a personas de la misma comunidad y en el último punto donde nos quedamos era tratar que la Confederación de Cámaras Industriales, que la CONCAMIN, que es una de las iniciativas, una de las cámaras más importantes de comercio y de negocios en nuestro país, lograra ser o meter la incubadora para ya no ser una empresa local, sino poder masificarla como una empresa que pudiera ya no solamente ser local, sino también regional, y por qué no pensar en algún futuro estatal y nacional, ¿no? Entonces, esa iniciativa que nació, obviamente, acoplando los objetivos de desarrollo sostenible, de repente creció, denotó, la apoyaron la comunidad, y hasta hace unos meses que fue donde terminé de tener interacción continua con esas personas, lograron darle empleo a personas de la comunidad, lograron hacer un negocio sustentable con el medio ambiente, amigable con el medio ambiente, y que desde luego la intención que era poder trascender ese tipo de negocio. Esas iniciativas, estas iniciativas que te enlisto, Isme, la verdad es que cuando tú las ves documentadas, y estas las pueden consultar, de verdad, están en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, la pueden checar con el tema de la Agenda 2030. ONU también tiene sus prácticas exitosas. Específicamente me parece que también ONU México hace 2 años sacó su premio para gobierno municipal en tema de Agenda 2030. Hace y sobre todo te permite saber que hoy en día hay colectivos, hay gobiernos, hay empresas, hay personas como tú y como yo, Esme, que estamos pugnando por crear iniciativas, acciones que nos permitan modificar nuestro entorno, pero sobre todo lograr dar respuestas concretas a esas problemáticas que a nosotros nos adolecen.
el tema de el trabajo digno, la falta de empleo, el tema de la igualdad de género, han sido banderas muy usadas por colectivos, por organizaciones civiles, pero que poco a poco los ODS, los gobiernos, las organizaciones internacionales, los organismos internacionales, comienzan a voltear a ver con la única intención de poder replicarlos, pero sobre todo de crear y saber y hacer también constatar que estamos trabajando arduamente todos y cada uno de nosotros con el lema de no dejar a nadie atrás, con la intención de crear una sociedad más sostenible y más justa para todos. Y precisamente se ve reflejado en estas alianzas que nos comentas y los logros que se han tenido desde la captación de agua, que pues, es importante, hasta la creación de casas ecológicas. Todos los ejemplos que nos mencionas, pues es un claro ejemplo de que las alianzas fortalecen y en conjunto pues vamos a lograr más cosas. Y bueno, querido amigo Henry, para finalizar, ¿algún mensaje final que nos quieras dejar, aparte de toda esta valiosa información que ya nos diste, que nos deja pues en la incertidumbre? Creo que este Café de Moca 2030 va a estar muy interesante. Yo me quedo en la incertidumbre. Y bueno, ¿algún mensaje final que nos quieras dejar? Pues primero que nada, de verdad, agradecerte, amiga, como presidenta de Moca AC, la verdad es que agradecerte infinitamente la disponibilidad que siempre ha existido por crear propuestas, iniciativas de manera conjunta, ahora entre Consult, Escuela ODS y Moca AC, para construir iniciativas que nos permitan ser un espacio de intercambio de ideas en cómo resolver los problemas que tenemos día con día, cómo poder ver tangible esos resultados que cada uno de nosotros buscamos como sociedad civil. De verdad es que te agradezco infinitamente el apoyo, el respaldo a todo el equipo que está detrás de por hacer posible esta iniciativa que hoy en día estamos partiendo y que desde luego nos esperarán diferentes 17 capítulos interesantes más. La verdad es que estoy muy contento de poder ser un espacio que nos permita la reflexión, que nos permita la interacción, pero que eso también nos permita, nos dé pauta para la creación de diferentes iniciativas o propuestas que el día de mañana podamos aplicar en el Estado de México, en el sur, en el centro del país, o por qué no pensarlo, en Latinoamérica. La verdad es que se vienen episodios muy interesantes, vamos a tener diferentes especialistas, no solamente de México, no solamente del Estado de México, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Guanajuato, del norte, del sur del país, pero también vamos a tener especialistas de Colombia, de Argentina, de Ecuador, amigos míos que hemos venido trabajando con diferentes propuestas, con diferentes iniciativas en temas de Agenda 2030, y decirles a todos los que el día de hoy nos acompañan que estamos en esta llamada década de acción. Estamos a menos de 10 años de ese 2030 y tenemos que hacer una pausa y poder reflexionar en lo que estamos haciendo bien, en lo que estamos haciendo mal, en lo que estamos contribuyendo para dejar una sociedad más justa, más igualitaria y más sustentable para todos. Pero sobre todo, creo que es necesario y sobre todo es muy importante comenzar a trabajar de manera conjunta como hoy lo hace Moca, como hoy lo hace Consultive y Escuela ODS, con la intención de poder ver plasmado ese trabajo que han venido realizando diferentes actores sociales, de verdad, importantísimos, ONGs enormes, gobiernos municipales. Hoy la vez que yo le decía, si muchos de los servidores públicos voltearan a ver lo importante que es comenzar a tejer esas alianzas, esos proyectos, que no solamente se queden en un quehacer gubernamental, que no solamente se quede en un botín político como muchas veces lo ocupa, sino que también comencemos a establecer acciones que nos permitan beneficiar. Hoy la verdad es que te comparto, no hace mucho colaborábamos con Singren, específicamente en Uniste Catepec, en donde hacíamos un programa de medicamentos caducos. Estos medicamentos que utilizan los derechohabientes, hoy ya no existe una disposición final para ellos. Y hoy en el ISSSTE hemos acoplado esos contenedores en donde los derechohabientes pueden ir a dejar su medicamento. Esta empresa Sigrel se los lleva, los destruye de manera cumpliendo la normativa establecida, y obviamente ese medicamento que ya está caducado, que no te sirve ni a ti ni a mí que tenemos en casa,
no echarlo obviamente a la basura porque se convierte en una toxina para el medio ambiente. Imagínate qué interesante sería que cada uno de nosotros pudiéramos tener a la vuelta de la esquina un contenedor de medicamento caduco, un contenedor de pilas, un contenedor de electrodomésticos. Entonces es muy importante comenzar a establecer o tener esta reflexión, pero también es muy interesante comenzar a tejer propuestas. No me queda más que agradecer infinitamente la disponibilidad que siempre ha existido, la gran comunicación que he tenido con mi querida amiga Esmeralda, con mi presidenta de MOCAC, invitar a todos los que el día de hoy nos han acompañado que nos sigan sintonizando en la siguiente sesión, que será ODS número 1. Arrancaremos con las temáticas de conocer un poco más acerca de los ODS, pero también no solamente conocerlos, sino también saber qué es lo que están haciendo estas personas que tendremos como invitadas y saber también cómo podemos replicar o cómo podemos sumarnos a sus proyectos. De verdad, agradecer infinitamente y siempre será un gusto y un placer poder coincidir contigo, Esme. Y nada, estamos activos en esta década de acción de la Agenda 2030 con la intención de no dejar a nadie atrás en la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria y más sustentable para todos. Pues muchas gracias, querido amigo. Yo creo que inauguramos este Café de Moca 2030 con nuestro invitadazo de lujo. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y pues bueno, queremos agradecerles la invitación a seguir las redes sociales de Moca, compartan y déjenos sus comentarios. Y recuerden, todo llega en el momento oportuno.